Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Están listos, hermanos, para el mensaje? ¿Cómo está el corazón, hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está dispuesto? Tenemos que estar dispuestos, hermanos, y yo le doy gracias a Dios porque esta mañana me permite, más que nada a Él, hermanos, estar aquí. Y agradezco a los hermanos que hacen las oraciones por nosotros, a los hermanos que se paran enfrente y hacen la oración para que todo, hermanos, el servicio le sea agradable a nuestro Dios. Una vez que ya lo pone ante las manos de Dios, hermanos, de Dios nos cuida y nos protege. El propósito, hermanos, de este sermón es que reflexionemos qué es lo que tenemos por delante, hermanos. Y no es tanto de la meta que vamos buscando, sino antes de llegar a esa meta. Algunos no considerábamos el cristianismo como algo importante, se puede decir, no lo puedo decir que es entre comillas, porque no lo consideramos totalmente nada importante, simplemente lo vemos como algo, como una institución a veces, como siempre lo he dicho. Pero hay una enseñanza muy buena, hermanos, en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, que nos dice que es muy importante tener un propósito. No podemos quedarnos, hermanos, en un estado, como lo decía en una de las predicaciones, en un estado donde nos quedamos estancados. Tampoco podemos, en el cristianismo no podemos tampoco tomar vacaciones. Alguien me decía una vez, es que, hermano, yo ahorita estoy en vacaciones, yo ahorita no quiero hacer nada. Pero realmente en el cristianismo, hermano, no hay vacaciones. Siempre vamos a ser cristianos. Cristo ya nos añadió a su cuerpo, ahora pertenecemos a Cristo, no pertenecemos al hombre, pertenecemos a Cristo. Y como decía Pablo, yo soy esclavo de Jesucristo. Y yo ya no vivo, sino es Cristo el que vive en mí. Y el propósito, hermanos, de este sermón es tener una meditación en nuestro corazón. Y voy a hablar, hermanos, sobre Hebreos, en la carta a los Hebreos. No sabemos realmente quién es el autor. Algunos dicen que fue Pablo, por lo que dice. Se parece mucho a lo que Pablo, de la forma en que Pablo enseñaba en algunas partes, pero realmente no lo sabemos al 100%. Y en Hebreos 2, hermanos, tenemos una enseñanza. Y yo le puse, hermanos, al sermón el título, hermanos, o el tema, o de lo que vamos a hablar, el propósito de esa carrera que tenemos por delante. El propósito, hermanos. Y ahí en Hebreos 2, hermanos, empieza diciendo, el autor, hermanos, nos empieza por darnos una enseñanza. Y le dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso, dice, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Obviamente en el contexto, hermanos, había un propósito para los hermanos hebreos que querían realmente regresar al judaísmo, querían regresar a la ley de Moisés, y como que estaban muy aferrados, y Pablo lo que está tratando es de que entiendan esa amenaza de regresar al judaísmo. Él les decía, ya no, el sumo sacerdote ahora es Jesucristo. Ustedes ya no tienen que ofrecer ningún tipo de sacrificio como lo hacían en el Antiguo Testamento. Pero era algo que podemos decir en cierta forma se podía entender un poco, porque ellos acababan de salir del judaísmo. Es como nosotros cuando nos aferramos a algo, hermanos, que, por ejemplo, nuestra infancia nos hizo muy feliz, o el barrio donde vivimos, o la casa donde vivimos, como que estamos aferrados a esa casa, a ese barrio, y cuando realmente la casa donde vivíamos ya está en ruinas. Bueno, lo digo por mí, ¿verdad? Y como que queremos, nomás vamos a esa casa aunque esté en ruinas, porque ahí tenemos unas buenas memorias, tenemos momentos felices de nuestro pasado, pero tiene que llegar un momento en que tenemos que dejar eso atrás, hermano, porque hay una carrera adelante que tenemos que seguir. Y por eso, hermano, el autor de Hebreos parece ser, hermanos, que en estos casi 2000 años, o no, redondeándolo, hermanos, como que lo ha logrado, hermanos. Hoy en los días, ya no, aunque todavía existe el judaísmo, nosotros ya no
ya no nos atraen fácilmente al judaísmo. Porque aquí tenemos la palabra de Dios, hermanos, y sabemos quién es Jesucristo. Y así es que, hermanos, en cierta forma el autor ha logrado algo, hermanos, hasta este punto. Y hay una analogía, hermanos, que el autor usa en esta exhortación. Y aquí, esa analogía, hermanos, está hablando por medio de una carrera que es a pie, como en las Olimpiadas, donde uno corre. Y esa analogía la da, hermanos, para darnos a entender la verdadera carrera de la vida. ¿Cuántos de nosotros tomamos el cristianismo como una carrera de la vida? O para una meta, hermanos. Porque la enseñanza es muy importante, hermanos. Como que a veces somos muy egoístas y nomás pensamos en nosotros. Y no pensamos en los demás, no pensamos en nuestros hijos, no pensamos, hermanos, ni en los vecinos, porque los vecinos nos están viendo. Y cuando nosotros nos declaramos cristianos, es que hemos entrado a esa carrera, hermano. Hemos entrado a esa carrera y mucha gente nos está viendo. Nos está viendo y nos está viendo y no es tanto que los culpemos porque nos están viendo, hermanos. Porque como a veces tenemos personas que no son cristianas y nos critican porque somos cristianos. No es tanto eso, sino tenemos que preocuparnos por ir en la carrera y dar un buen testimonio a los que nos están viendo. Nosotros sabemos mejor que nadie como cristianos que tenemos que tener un buen testimonio. Hermanos, algo triste pero cierto. Desde que yo, hermanos, y mi esposa hemos estado en el evangelismo, a las personas que hemos evangelizado, que no saben nada de Cristo, pero que quieren conocer de Cristo y vienen aquí a la congregación, me comentan, hermano, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué el que se subió a predicar, por qué habla así? ¿Y por qué el que se subió a predicar siempre lo miro que llega bien tarde? ¿Qué tipo de testimonio estamos dando, hermano? ¿O por qué es que yo conozco al que está predicando y lo he visto en la escuela y no es cristiano en la escuela? Jóvenes me han dicho. Y yo conozco y yo sé y cuando está allá no se comporta como se comporta aquí. ¿Por qué lo estoy diciendo, hermanos? Nosotros todos, como lo decía la vez pasada, no somos máquinas, no somos computadoras que vamos a pulsar un botón y ya vamos a hacer lo que está programado. No, hermano, nosotros somos seres humanos con voluntad propia. Pero cuando entramos a esa carrera, hermanos, tenemos algo que hacer. Tenemos que ir hacia adelante en esa carrera, como dice el autor de Hebreos. La primera pregunta, hermanos, es ¿por qué debemos de participar en una carrera? O más bien en la carrera del cristianismo. ¿Saben por qué, hermanos? Por lo que dice. Este pasaje, hermanos, o este sermón casi nomás está basado en el primer versículo y en el segundo versículo. Porque ahí hay mucha enseñanza. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida, hermanos? Fíjense, ¿por qué? La pregunta era ¿por qué debemos de participar en esta carrera? Porque hay espectadores. Dice, en el sentido figurado, el autor de Hebreos dice, nuestro tan grande nube de testigos. Y es de lo primero que habla el autor de Hebreos. Obviamente, hermanos, nosotros un día llegaremos a ser espectadores o llegaremos a ser testigos. Estoy hablando, como lo estaba diciendo el autor de Hebreos, en sentido figurado. No es que los santos que fueron antes, hermanos, o los campeones de la fe del capítulo 11, no es que sepan lo que estamos haciendo hoy o que nos estén viendo con nosotros, hermano. No es eso, no está hablando de eso. Pero un día, hermano, nosotros, cuando ya no dejemos este mundo físicamente y hayamos dado un buen testimonio, ¿qué van a hacer nuestros hijos, hermano? Si yo fui un buen cristiano, se van a acordar de ese ejemplo, hermano, que yo daba a la congregación. Se van a acordar de ese ejemplo que era bueno para que ellos pudieran crecer en el cristianismo. En ese sentido, ellos son testigos. Hermanos, esto es lenguaje figurado.
Y lo que tenemos que hacer, hermanos, lo que quiere decir es que debemos de actuar como si ellos fueran espectadores realmente, aunque no lo son así literalmente. Y el autor, hermano, como nos estaba diciendo, no quería insinuar eso, que aquellos santos que están en el otro mundo, por decir así, ¿verdad?, saben lo que estamos haciendo en este mundo. Pero nosotros hoy, hermanos, tenemos testigos que están observando. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Pero no es que tengamos que hacerlo, es porque quiero hacerlo. Tenemos que hacerlo en el sentido de que para mí es bueno hacerlo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han tenido la experiencia que cuando los para el tránsito, los para la policía, los para los soldados, ustedes libremente les declaran que son cristianos? ¿O cuántos se esconden y no les dicen? A mí cuando me paran los soldados, no, yo les doy mi tarjetita, les digo, mira, yo trabajo para la Iglesia de Cristo, porque siempre me critican, y les digo, soy ministro. Ese no es trabajo, me dicen. Eso no es trabajo. ¿Cómo no? El trabajo de batallar con ustedes. Porque somos, hermanos, en cierta forma, héroes que tenemos un trabajo que hacer y salvar almas. ¿A poco ese no es trabajo, hermano? Es trabajo más fuerte a veces que lo secular. Y yo sé, hermanos, que hay hermanos que ya han estado mucho tiempo en el cristianismo y saben de lo que estoy hablando. Saben del estrés por lo que tienen que pasar para salvar un alma, nomás. Porque el humano es rebelde, como dice Ezequiel, como le dijo Dios a Ezequiel, ellos son rebeldes, no te van a querer oír a ti porque no me quieren oír a mí. Hermanos, a veces como que tenemos miedo a exhortar, pero no, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo siempre exhortó. Miren, vamos a la primera carta a Timoteo. La primera carta, hermanos, Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, hermanos. Yo recuerdo, hermanos, también durante la escuela, cuando estábamos en la escuela, pues íbamos a los ejidos, hermanos. Una vez nos tocó ir acá por Matamoros, una congregación que apenas la estaban abriendo, donde está el papá del hermano Ramos, soy yo Ramos, y de allá para acá había un retén de federales, hermano. Y cuando llegamos ahí, hermanos, el hermano Héctor, se le ocurrió meter los papeles de la camioneta en la guantera, donde se meten los papeles. Pero no traíamos la llave, estaba cerrada la llave. Ya mero nos quitaban la camioneta, hermano, porque no traíamos los papeles. Y ahí estuvimos, hermano, esperando que tuviera misericordia de nosotros el jefe de ellos. Pero mientras nos estaba diciendo el federal, hermanos, y nosotros con la boca callada porque nos estaba diciendo, miren ustedes, porque era hermano que le digo, nosotros somos, miren, que traemos la Biblia, andamos como pensando que con eso nos íbamos a quitar, hermano. Y le dicen, no me digan nada de eso, porque miren, ustedes dicen que son cristianos, y no traen las cosas en regla. Digo, ¿qué decimos, hermano? Él no tiene la culpa, él no sabe que le dedican los papeles, pero hermanos, tenemos experiencias así, hermanos, tenemos muchos testigos dentro. En cambio hubo un soldado que me dijo, eso es muy interesante lo que haces. Porque no crean que los soldados, porque andan todos uniformados y traen el casco, no tienen un corazón, hermano. Dice, es muy interesante, tú haces lo mismo que hace un sacerdote católico. Le digo, bueno, pues ella es un poco diferente. ¿Para qué voy a ponerme a explicarles todo, hermano? Pero si quiere, le digo, yo voy a su casa, denme su dirección, o aquí está mi tarjeta, mire, yo voy a su casa a traerle la palabra de Dios. Ah, bueno, lo voy a pensar. Hermanos, el día que me vuelva a encontrar ese soldado, ¿qué va a pasar conmigo, hermano? Vas a ver que yo soy ministro de la Iglesia de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer en la carrera, hermano. A veces estamos tan ocupados con las cosas seculares, hermanos, que dejamos todo lo de Dios para el último. Primero lo secular, hermano. Primero lo terrenal. Y
qué dijo Jesucristo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les va a ser añadido. Hermanos, nosotros tenemos testigos que están observando, y estos campeones de la fe, hermanos, aquellos que murieron por la fe, de los que habla en Hebreos 11, son mucho más que espectadores, hermanos. Nosotros lo sabemos, ellos son más que espectadores porque nos interpretaron el significado de nuestra lucha, y por eso nosotros sabemos cuál es la lucha, hermanos. Ellos murieron muy feo, los mataron muy feo, hermanos, a ellos, a la mayoría de los profetas, a la mayoría de los hermanos del primer siglo. Tenemos mártires en la iglesia, hermanos. Ahí en la segunda carta también a Timoteo, hermanos, bueno, la primera fue la segunda carta a Timoteo, casi todos sabemos este pasaje, hermanos, 2:5. Dice aquí, hermanos, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Se fijan, hermanos? Fíjense, hermanos, hay partes aquí en Torreón donde la gente es muy pobre. Yo recuerdo, y estábamos yendo a un ejido, hermanos, donde la gente tenía casas de cartón, casas de tarimas, la mayoría. Y de ahí nos reuníamos, hermanos, en una parte donde estábamos de repente en la cena del Señor, o estábamos conduciendo nuestro servicio, y de repente venía un cerdito y se ponía entre nosotros, o un burrito, ahí, porque ahí así vivía la gente, era muy humilde. Pero algo muy raro, hermanos, que a mí me llamó la atención, que casi todas las casas tenían un dish, un cable. Qué curioso, ¿verdad? Pero lo que quiero decir, hermanos, es que la gente, hermanos, ahí, todos los alambres, hermanos, iban hacia un poste, porque se estaban colgando de la luz. Y el gobierno los deja, hermanos, porque a veces pues saben que no pueden pagar la luz. Pero qué curioso, ¿verdad? Que todos tenían el cable. Hermanos, eso ya no nos incumbe a nosotros. Nosotros llevamos la palabra, pero un cristiano, hermanos, 100% cristiano, va a tratar de salir adelante, como dice aquí, estamos enrolados legalmente en esta carrera. Y siempre va a salir alguien, hermanos, que nos va a criticar porque estamos haciendo algo y dice, mira el hermano. Pero, hermanos, la carrera tiene que seguir adelante. Hermanos. Tenemos testigos que están observando siempre, hermanos. La otra pregunta, hermanos, que yo quiero hacerles, o que quiero que nos hagamos, ¿por qué debemos despojarnos de todo peso? Porque ahí dice, hermanos, lo primero que dice es despojarnos de todo peso. Allá en Hebreos 12, el primer versículo. De todo peso. ¿Por qué? Porque esa es una orden que se nos da como cristianos, hermanos. Un cristiano no va así a la deriva, hermanos. Si se enroló en esta carrera, es porque Cristo lo añadió, y Cristo y ahora es su amo, y su amo le dice, tú tienes que correr esta carrera. ¿Cómo crees tú que vas a llegar a la meta? ¿Así nomás porque ya te bautizaste? No, ahí es cuando empieza la carrera. Y tenemos que estar, hermanos, enrolados en el cristianismo legalmente. Tenemos que pertenecer a la iglesia. En una carrera usted va y se registra para poder competir en una carrera. No puede llegar porque si usted gana, usted no va a estar registrado ahí. Oye, pues ¿quién eres tú? Llegaste primero, pero pues no estás apuntado, no te vas a llevar el premio. El que se vaya el premio es el que sigue después de ti. Y eso me pasó a mí hace mucho tiempo, hermano. Yo por despistado, como siempre, hermano, llegué tarde a la carrera. Nosotros nos registramos antes porque esta era una carrera del trabajo y era para beneficio de los que tenían cáncer. Y yo, bueno, pues yo sí, yo me enrolo, ¿verdad? No tenía muy buena condición, que digamos. Estaba joven, pero no tenía, y a mí nunca me ha gustado realmente correr en el ejercicio. Pero yo de despistado por querer llegar más pronto, quise
tomar un atajo, hermanos, que era un rancho. Así es que me tomé un atajo supuestamente yo, ¿verdad? Mi inteligencia. No, hermanos, llegué tarde. Lo que no me di cuenta, hermanos, es que habían dado una vuelta y eran 10 kilómetros. Y yo llegué, hermanos, no sé a qué extremo estaba yo llegando tarde. Entonces yo cuando entré, hermanos, dije, ya empezaron, pues yo ya estoy registrado, ya voy a entrar, ¿verdad? Venía una muchacha, una compañera de trabajo, y la miré que venía, y venía corriendo, como muy fresca. Y dije, no, pues acaban de empezar, no, pues la muchacha tenía más condición que yo, hermano. Ya había dado una vuelta completa. Y yo dije, no, pues yo voy a entrar, y supuestamente entré, pero hermanos, yo, hermanos, llegué en primer lugar como venía. Llegué a rastras, pero llegué. Pero no, hermanos, yo estaba haciendo algo ilegal porque la muchacha que venía atrás de mí era la que merecía el premio, porque ella ya había dado una vuelta. Y yo, por más que se me acercaba, yo corría más recio porque no me alcanzaron. Hermanos, ya cuando el director de ese hospital que el ganador es Adolfo Reyes Martínez, ahí voy yo, hermano, ahí me dan mi trofeo. Y yo en mi corazón sabía que no lo había ganado. Y la muchacha estaba ahí, se me quedaba viendo, hermano. Y una señora sabía lo que estaba pasando. Y finalmente le dije, no, es que el premio le pertenece a ella. Y se lo di a ella. Hermanos, cuando nosotros corremos una carrera, no podemos tomar atajos, Señor. No podemos tomar atajos, no podemos entrar por un lado. Como dice Jesucristo, si tú vas a entrar en el redil por el lado equivocado o brincar la cerca, no puedes pertenecer al reino. Tienes que entrar por la puerta que es Cristo y hacerlo en orden. Nosotros tenemos muchos testigos que nos están viendo, hermano, y son los espectadores que nos están viendo. Obviamente los que ya murieron no nos están viendo en ese sentido, es algo sin lenguaje figurado, pero ahorita sí tenemos testigos, hermano. Hay mucha gente que nos está viendo. ¿Ustedes creen que a mí no me están viendo los vecinos de aquí, los vecinos de allá, los vecinos de allá, los vecinos de allá, los de enfrente? Todos me están viendo, hermanos. Ellos saben a qué hora saco la vena, a qué hora meto la vena, a qué hora le cierro. Ellos saben todo. De hecho, los abogados me han dado que no, mira, que miré a ese hermano y quién sabe qué, y ya estaba haciendo esto. Sí, hermanos. Pensamos que nadie nos está viendo, pero más que nada, el primero que nos está viendo es Dios. Y eso es lo que debemos de tener. Si Dios sabemos que Dios nos está viendo, ¿por qué vamos a darle lugar para que otros caigan? Hermanos, la pregunta era ¿por qué debemos despojarnos de todo peso? Porque es una orden que se nos da para poder ganar esa carrera cristiana. Hay dos clases de impedimentos que debemos de evitar o que debe de evitar el competidor en la carrera de la vida, hermanos. La primera es el peso. Todo corredor corre livianito porque va a avanzar más. Ustedes han visto los corredores, los profesionales, la ropa que traen está livianita, súper livianita, y los tenis están súper livianitos, hermanos. Hay que evitar eso, hermanos, hay que evitar el peso. Esta clase de obstáculos, hermanos, incluye todo lo que puedas poner en el camino o que se te ponga en el camino que te impida que el competidor vaya a progresar. Por eso, hermanos, a mí me preocupa mucho a veces. En Piedras sí lo hacía, hermanos, porque en Piedras realmente yo evangelizaba solo. Yo tenía que como yo empezaba apenas en la iglesia de Cristo, yo tenía que preguntarle a alguien que me ayudara a qué hacer, porque a veces hablaba con personas y me decían, yo quiero ir a tu iglesia. Y yo sabía que en la iglesia, hermanos, estaba muy mal en ese momento. Yo sabía que en la iglesia había mucho legalismo, había muchos hermanos que nomás estaban fijando bien quién entraba. Había hermanos que separaban personas que no conocían, pues inocentemente tomar la cena, iban y lo sentaban. Y decía, híjole, si lo llevo, a lo mejor ya no va a regresar. Y le decía yo, ¿sabe qué? Mejor vamos a estudiar otras 2-3 semanas y ya después ¿Por qué, hermanos? Porque me daba miedo de realmente llevarlos a donde me reunía. Por el testimonio que iban a dar los que estaban ahí, hermanos, que tienen muchos años en el cristianismo. Pero sí, realmente no sabía qué hacer. Por eso, hermanos, Dios me ha preparado en cierta forma
para preparar a los que van a venir cuando quieren venir, que los inviten. Los tengo que preparar y decirles ciertas cosas antes de que vengan, hermanos, porque imagínense, hermanos, ellos vienen bien temprano y tenemos hermanos que llegan bien tarde. ¿Qué les digo? Pues es que ya me lo han dicho, hermano, no lo estoy diciendo para regañarlos ni para decirles que vengan más temprano, pero es lo más esencial, hermano, porque se hace el desorden en la cena y todo. Hermanos, tenemos que entender esto. En la carrera tenemos que estar así, hermanos. El domingo es el día del Señor, hermano. Eso lo aprendí de mi mamá. Ella me evangelizó en este sentido. Hermanos, así como el que corre una carrera, hermanos, lo más liviano que se pueda, los hermanos, los cristianos debemos de evitar todo tipo de peso que implique, hermanos, deberes mundanos. Hay deberes mundanos, hermanos, que ponemos a veces en vez de los deberes cristianos, hermanos. La pregunta es, ¿qué hace un cristiano con su tiempo? ¿Qué es lo que hace un cristiano con su tiempo, hermanos? Miren, ayer nos faltaron muchas parejas, hermanos. Es obviamente que se entiende que hay veces que sí realmente no podemos venir por alguna razón. Pero ayer nos faltaron muchas parejas. Ayer muchas parejas no apoyaron en el... Y si vieran qué bonito estuvo, hermanos. Y si no, pregúntenle a los hermanos que están ahí en el boletín, los que estuvieron presentes, qué tan bonito estuvo, hermanos. Pero, ¿cuál es el tiempo del cristiano? Es lo que yo me pregunto. ¿Cómo tomamos nosotros nuestro tiempo que Dios nos dio en general? Nos dio 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para hacer los quehaceres de nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas de esas 8 horas nosotros le entregamos a Dios con todo nuestro corazón lo que debemos hacer? Así es que, hermanos, dice aquí que tenemos que deshacernos de algo más. Dice ahí del pecado que nos asedia. Dice ahí y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este es el segundo tipo de obstáculo, hermanos, que el competidor cristiano debe evitar. Y se refiere, hermanos, a una conducta interna que no es buena y es por la cual el enemigo empieza a meterse, hermanos. Algo dentro de nosotros que a veces los demás no lo ven, pero como decía ayer en la película, la carta, cuando decía, evita todo parásito, destruye todo parásito que te pueda destruir. Y dio 3 tipos de parásitos, ustedes los oyeron. Y hay muchas cosas, hay muchos hábitos y muchas adicciones que nos impiden también seguir en esa carrera, hermano. Ese es el pecado que nos asedia, es algo que está ahí muy convenientemente y lo tenemos. Y cuando menos esperamos se nos sube, hermanos, y no nos lo podemos quitar. Siempre el ejemplo de la película del hombre araña, ¿verdad? Este hombre araña negro, no me acuerdo cómo se llama, Venom, no sé qué. Y de así se regresaba de esa plasta negra y se regresaba. Y el pecado así es, hermanos, va a querer regresar, así es Satanás. Satanás nunca se queda en un lugar, hermanos, siempre anda asediándonos. Y esta es la parte, hermanos, donde tenemos que evitar eso. Y se refiere a eso, hermanos, son parásitos que nos asedian. Y el autor, hermanos, nos da a entender que tenemos que hacer algo al respecto, hermanos. Ya la última pregunta, hermanos, es, o más bien, son preguntas, pero son puntos. ¿Por qué es importante correr con paciencia? ¿Por qué, hermanos? Porque la paciencia en esta carrera, realmente la palabra ahí, hermanos, viene del griego agón. Ahí viene la palabra, y ahí tenemos la palabra agonía. Y la paciencia realmente, hermanos, es una agonía. Es una agonía. Las personas que caminan muy rápido, hermanos, y que ellos andan así siempre hiperactivos, no pueden ir con una persona que camina despacito porque se cansan mucho. Ellos van despacio y se cansan más que ir más rápido. Hermanos, nosotros agonizamos en esta carrera. Aunque digan con paciencia, es una agonía muy fuerte por la que vamos pasando, hermanos. ¿Por qué? Porque la paciencia no solo quiere decir que nos sentamos a esperar, hermanos. Yo no me puedo sentar en la casa a esperar que si alguien quiere salvarse, que venga a mi casa. Aquí estoy el evangelista, ¿verdad?
No puedo sentarme ahí, hermano. Yo tengo que salir a buscar a los hermanos. Yo sé que algunos hermanos se me esconden, a veces. Los que están alejados ya no quieren saber nada de Dios. Se me esconden, hermano. Y luego dan excusas para no venir. No soy un niño, hermano, yo sé. Yo tengo la experiencia de la vida. Conozco, hermanos. Y ya sé cuando me están diciendo que ya no vaya, hermano. Hermanos, la paciencia no se lo quiere decir que nos sentamos a esperar hasta que algo pase o algo ocurra. Si no saben qué significa realmente la paciencia, significa resistencia. Es lo que quiere decir. Es resistencia y significa el poder de la perseverancia, incluyendo la habilidad de acabar, hermanos, lo que hemos comenzado. Esa es paciencia, hermanos, es correr la carrera con paciencia. Pablo lo dijo muchas veces en sus cartas, por eso creen que esto es de Pablo, esta carta, porque es casi lo mismo que enseñaba Pablo. Eso tenemos que pensar, hermanos. Ya para terminar, hermanos, hay una palabra muy bonita ahí, hermanos, donde dice en el versículo 3, considerar. Él es el que está arriba de todos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los mejores testigos que podemos tener. Y lo más bonito, hermanos, es que sí, Él sí nos está viendo. Él sí nos está viendo lo que está pasando. Considerar aquel, dice, que sufrió de tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí la palabra considerar, hermanos, es una palabra muy común, pero en su origen es muy rica. Quiere decir algo muy rico, nomás que con el tiempo se fue perdiendo realmente el significado. Nosotros cuando oímos la palabra considerar, o sea, nosotros vamos a un trabajo, pedimos trabajo, le damos nuestros datos, dice, lo voy a considerar. ¿Qué quiere decir? Lo va a meditar, va a examinar realmente. Pero la palabra considerar viene hermanos, por ejemplo, con, desde el significado en latino, con, y luego dice más, sidereis. Sidereis, ¿qué quiere decir? Esto tenía que ver con las estrellas, con la constelación. Tenía que ver con el significado de observar las estrellas y maravillarte de las cosas, hermanos, que están arriba. Y cuando nosotros consideramos a aquel, estamos hablando de Jesucristo, hermanos. Jesucristo no solamente es un personaje en la mitología, hermanos, es un personaje real, está vivo, hermano. Resucitó al tercer día. Y Él es el que nos está viendo realmente, hermano. No nos estanquemos. Si quieren correr una carrera de la forma correcta, tienen que imitar a aquel. Es más, imitar a los hermanos que corren una carrera, porque en cierta forma ellos son el ejemplo para nosotros en ese sentido. Ellos son la nube de testigos, son un ejemplo que tenemos y que debemos nosotros seguir y acordarnos de lo que hicieron ellos. ¿Qué va a pasar con aquellos hermanos que digan, pues es que ya murió el hermano, y que de repente, como que ni era buen hermano, siempre llegaba tarde, nunca iba a evangelizar, siempre daba problemas en la iglesia, siempre dividía las iglesias, dividió como 5 iglesias el hermano? ¿Realmente eso quiere que hablen de nosotros, hermano? ¿Seremos buenos testigos decía Napoleón? Soldados, poner atención, porque tenemos 40 siglos adelante que van a hablar de nosotros. Sí es cierto, hermano, de cierta forma. Aunque Napoleón, pues no sabemos si fue un hombre malo o un hombre bueno, solamente la historia te lo dice. Pero en cierta forma, hasta hoy se habla de Napoleón en la historia. Queremos ser buenos cristianos, porque en el futuro se hable bien de nosotros, hermano. No estamos buscando la fama. No vamos nosotros en esta carrera por ser famosos presidentes o personas que todos nos vayan a alabar. Vamos por Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Tenemos un himno.